Eclecticismo y funcionalidad son dos características que pueden definir de forma concisa la arquitectura romana. El eclecticismo o sincretismo se evidencia en la facilidad que Roma tuvo para asumir muchas de las propuestas estéticas de los territorios que conquistaba. Su carácter funcional es fácilmente comprobable si se tiene en cuenta que en el fondo de sus manifestaciones arquitectónicas late siempre su utilitarismo, el objetivo de adecuarse al fin destinado para el edificio, en consonancia con el carácter pragmático romano. Sin embargo, ese gusto por la funcionalidad no desatendía la voluntad estética que impregnaba sus construcciones. A todo ello hay que añadir la grandiosidad monumental como expresión del poder y de la superioridad de Roma frente a los pueblos conquistados, y la uniformidad y homogeneidad, pues el centralismo romano también se reflejaba en los aspectos artísticos, de tal manera que una obra romana es perfectamente identificable como tal, independientemente de que esté realizada en la misma Roma, en Hispania o en los confines orientales del imperio. En definitiva, los valores de la arquitectura romana se pueden resumir en las tres cualidades que el tratadista Vitruvio establecía que debía tener toda edificación: firmitas, utilitas, venustas, es decir, firmeza, utilidad y hermosura. Todo ello se aprecia en esta columna trajana de Roma. La columna fue erigida para conmemorar la victoria del emperador Trajano contra los dacios y la incorporación de su territorio al Imperio Romano. Es una muestra de la arquitectura conmemorativa que pretende recordar hazañas y hechos victoriosos de un personaje, exaltar así su figura y, por extensión, poner de manifiesto la grandeza del Estado romano. En este caso, además, la columna sirvió también como tumba del titular. La columna, realizada con mármol de Carrara, tiene 30 metros de altura, 38 si se incluye el pedestal. Se levantó en el Foro Trajano de Roma, que fue construido bajo la supervisión de Apolodoro de Damasco. De ahí que algunos especialistas atribuyan la propia columna a este arquitecto. La columna señalaba el lugar al que llegaba el monte desplazado por la construcción del foro, en una ardua tarea, pues Apolodoro tuvo que ocupar la garganta que separaba la colina del Capitolio con la del Quirinal. La columna se construyó encajonada entre la biblioteca griega y la biblioteca latina, la Basílica Ulpia y el templo de Trajano. En el fuste, de forma helicoidal, los relieves narran los episodios de las dos guerras contra los dacios en una secuencia cronológica ascendente, comenzando con el cruce de las legiones del río Danubio. Llama la atención el interés por la representación no tanto de batallas como de escenas que tienen que ver con la ingeniería militar, como la construcción de puentes, fortificaciones y máquinas de guerra. También aparecen escenas de deportaciones, incendios de poblaciones o ajusticiamiento de prisioneros. Trajano está reflejado de manera reiterativa en los episodios, más de 60 veces. Se le representa sereno, frecuentemente acompañado por sus consejeros,
como líder arengando y pasando revista a sus tropas, como sumo sacerdote ofreciendo sacrificios o como político y juez recibiendo embajadas y prisioneros, así como general audaz y valiente que dirige la carga de su caballería contra los enemigos dacios. En total, la cinta helicoidal mide casi 200 metros de longitud, con 155 escenas y más de 1500 figuras representadas, tratadas con un gran detallismo que llenan todo el espacio disponible a modo de horror vacui. Los relieves de esta columna son un ejemplo del carácter narrativo que impregnó esta modalidad artística en Roma. El estilo se pone al servicio de la narración, utilizando recursos que permiten la mejor comprensión de los elementos integrados en las escenas, como la perspectiva caballera, con un punto de vista elevado, impidiendo que las figuras se tapen unas a otras. También se consigue la profundidad mediante el llamado relieve pictórico, perfilando las figuras de primer plano y dejando difuminadas las que ocupan espacios más alejados. El realismo se acentuaba con el policromado de los relieves. En el pedestal de la columna se abrió una puerta que lleva a una escalera de caracol interior que permite el acceso a la parte superior, coronada primero por un águila, luego por una estatua en bronce del emperador y actualmente por una escultura del apóstol San Pedro. Las cenizas de Trajano se depositaron en una urna de oro en la basa. Esta columna trajana sirvió de evidente modelo para la de Marco Aurelio y para otros muchos ejemplos posteriores de columnas conmemorativas.